Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra primera sesión de nuestra materia de microeconomía para los alumnos de administración en su primer cuatrimestre. Me presento de manera virtual. Mi nombre es Alejandro Sánchez Hernández, licenciado en administración, y voy a ser el encargado de llevar a buen puerto esta materia y que ustedes puedan tener el conocimiento suficiente al término de la misma. Por lo tanto, deberemos considerar algunos puntos importantes. El primero, bueno, que cada clase vamos a tener esta pequeña dinámica en la que yo subo el video, ustedes lo checan a mucho detalle, tienen listo su cuaderno y su pluma para apuntar los elementos más importantes. Termina el video y luego viene la explicación en general de cada uno de los puntos que tocamos. Por lo tanto, esa va a ser la dinámica en cada una de las clases que vamos a tener y los 6 temas que componen la materia. Por lo tanto, esa sería la forma en la cual vamos a trabajar. Una vez que termine la sesión de video, vamos a pasar a la sesión Zoom, en la cual, bueno, pues ya nos vamos a ver, nos vamos a presentar y vamos a establecer otras reglas ya en relación a la evaluación. Y bueno, en general esa va a ser la forma de trabajo. Eh, por lo tanto, sí busco que pongan mucha atención en la elaboración del video. Vamos a tocar los puntos más importantes y luego los vamos a ir explicando a mayor detalle o en base a las dudas que ustedes pudieran tener. Por lo tanto, los invito a ver con mucha atención y mucha curiosidad la información que aquí se les presenta. Y si por ahí tienen algunas dudas, con toda confianza me las hagan saber para de ahí partir en la explicación de los diferentes temas. Como bien ven en la plantilla, bueno, nuestra materia se llama macroeconomía, que es una rama de la economía, ¿sale? Que vamos a explicar un poquito más adelante. Y en nuestro primer tema vamos a analizar lo que son las generalidades, o sea, aspectos muy generales, que todos podamos entender acerca de por qué se genera esta materia o esta área de conocimiento que, bueno, se enseña prácticamente en todas las universidades y prácticamente en muchas carreras técnicas del área social. Por lo tanto, sin más preámbulos, bueno, pues comenzamos. Lo primero que quiero empezar es a explicar un concepto súper simple de lo que es la macroeconomía. Vamos a ir avanzando en el concepto hasta llegar a una definición más particular y más entendible por ustedes, que es una de las cosas a las cuales queremos llegar dentro de la licenciatura, que es nosotros les presentamos la teoría, pero al final ustedes construyen sus teorías, sus componentes, sus técnicas, sus reglas, porque al final de cuentas son ustedes los que van a ejecutar en el momento de la vida laboral estas técnicas en función de su concepto y en función de su entorno y en función de las diferentes circunstancias que ustedes tienen. Por lo tanto, la idea es que vayamos de menor a mayor grado de dificultad y que al final ustedes incorporen su propia definición. Y vayamos entendiendo el lenguaje tanto económico, contable como administrativo. Por lo tanto, la definición más básica de la macroeconomía habla de los agregados económicos. Cuando hablamos de agregados económicos, hablamos de bloques económicos. Dentro de los bloques económicos vamos a tener a muchas empresas que se dedican a una actividad similar y que se agrupan para poder realizar intercambios de bienes o servicios por dinero y generar ganancias. También el gobierno utiliza grandes agregados económicos. Por ejemplo, la compañía de luz, la luz que ustedes consumen, es parte de los grandes agregados económicos, porque esta es desarrollada por el Estado para dotar de luz a todas las comunidades. Por ejemplo, ya en el caso de las empresas privadas, estaremos hablando del turismo.
muchas empresas se dedican al turismo y el turismo es uno de los elementos más importantes que tiene este país, entre de los primeros 10. Por lo tanto, hay un agregado económico grande o un bloque grande de personas que se dedican al turismo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la macroeconomía, estaremos hablando de agregados económicos. La macroeconomía siempre se va a ligar a la política. La política nosotros entendemos en su definición más simple como el arte del diálogo, la cual nos permite llegar a acuerdos entre las personas, entre las regiones y entre los grupos sociales. Entonces la macroeconomía va a estar muy relacionada y va a trabajar de la mano con todas las políticas económicas, políticas sociales, políticas sectoriales que tienen que ver con los grandes agregados económicos. Pero, ¿cuándo nace la macroeconomía? Bueno, debemos de comentar que la economía existe desde que los seres humanos viven en sociedad y que la economía es uno de los pilares fundamentales sobre de los cuales se basa el desarrollo de la sociedad hasta hoy en día como la conocemos. Pero en 1930 en los Estados Unidos surge un fenómeno social que se llama la Gran Depresión. ¿Por qué se le llama la Gran Depresión? Bueno, porque el gobierno ya no tiene recursos para poder administrar el país. Y lo que hace el gobierno de los Estados Unidos se declara en bancarrota. Esto genera que los capitales, que las inversiones, que el trabajo se detenga por completo. Y esto hace que esta depresión haga que muchos de los ciudadanos norteamericanos se queden sin empleo, se queden sin oportunidades y se genera un malestar social. En esta década surge John Maynard Keynes, más conocido como Keynes para todos los economistas y todos los administradores, el cual estudia los grandes agregados económicos, los grandes bloques económicos y establece diferentes modelos que permiten estudiar el impacto de las políticas en relación a las personas y cómo éstas afectan la economía. Por lo tanto, el modelo macroeconómico de Keynes considera tres aspectos: el gobierno con sus políticas, los grandes agregados económicos, esto es, los bloques económicos y cómo les afectan las políticas económicas, y las personas que aplican las políticas o que sufren las políticas económicas. Por lo tanto, Keynes empieza a estudiar estas variables y establece que es necesario estudiarlas por separado y estudiarlas a fondo para que en elementos posteriores de política se tomen con cuidado las decisiones. Esto nos permite que la economía y la política, repito, vayan de la mano y construyan buena toma de decisiones para no afectar a la población o a los grandes bloques económicos. Evidentemente, la economía en general no es la misma la de 1930 a la de 1960 o a la del siglo o a la del 2021. Por lo tanto, en la década de los 70, de 1970, la macroeconomía empieza a cambiar debido a la evolución económica y por lo tanto se crean diferentes modelos sobre expectativas racionales donde se habla de cómo afecta el comercio exterior, cómo afectan las políticas globales el desarrollo de los procesos macroeconómicos. Por lo tanto, a partir de 1970 dejamos un poquito de lado las teorías keynesianas y nos enfocamos a nuevas teorías que hablan más de modelos en los cuales tenemos que ver al mundo como una sola unidad. Y por lo tanto,
Ver al mundo en una sola unidad nos habla de que deberemos aprovechar las ventajas competitivas de los países para generar crecimiento económico. Por ejemplo, nuestro país es rico en petróleo y tendría que utilizar esos recursos para generar bienestar en la población. Los japoneses son inteligentes y crean tecnología de punta, y ese sería el proceso por el cual ellos desarrollan su crecimiento económico. Los chinos son un país muy grande con una población inmensa, y la población es su ventaja competitiva, y eso les permite generar crecimiento económico. Todos estos puntos los vamos a ir tratando con mucho cuidado, y que queden muy claros para que ustedes entiendan la importancia que tiene la microeconomía. Y a partir de 1970 hay una definición en la que la macroeconomía es el estudio del crecimiento y las variaciones económicas. Esto es, que la macroeconomía va a estudiar cómo crecen las naciones y qué variantes económicas deben utilizar para este crecimiento. Entonces, ya nuestra definición primera ya cambió y tenemos una definición un poquito más técnica. Para poder estudiar la macroeconomía, tendremos que estudiar la microeconomía. Por lo tanto, lo primero que vamos a decir es que son dos divisiones de la teoría económica. Esto es, la teoría económica se divide en dos bloques: la microeconomía y la macroeconomía. Y de esas dos se va a dividir en muchas otras ramas. La macroeconomía se ocupa de las actividades económicas en su conjunto. Todo lo que hace un país, todas las actividades económicas que hace un país, las va a estudiar, las va a analizar para crear políticas económicas y para crear crecimiento económico. Y la microeconomía va a estudiar a los individuos y la toma de decisiones. Porque cuando usted llega a la tienda compra una Coca-Cola de 600 mililitros? ¿Por qué no compra una Pepsi de 400 mililitros? Ese estudio determina comportamientos que tienen que ver con cómo usted percibe la economía de su país. Aunque estos son ejemplos muy pequeñitos, sí nos ayudan a ejemplificar cómo es que la economía, a través de la macro y la micro, trabajan de la mano para que la sociedad en su conjunto crezca cada vez más. Por lo tanto, ya tenemos otra definición que tendríamos que incorporar, que es la definición de economía, ¿sale? Para que entendamos la diferencia entre la macro y la micro. Y dice, es una ciencia social, refiriéndose a la economía, que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que la economía es una ciencia social que estudia la forma en que administramos los recursos disponibles para satisfacer las necesidades de las personas. ¿Cómo vamos a satisfacer y entender las necesidades de las personas? Bueno, a través de dos bloques. El primero es la macroeconomía y el segundo bloque será la microeconomía. La macroeconomía estudia las políticas económicas y el crecimiento económico y cómo llegar a él. Y la microeconomía estudia el individuo y sus conductas de compra. Entonces, aquí empezamos a estructurar, ojalá lo puedan ver en su mente, un bloque grande donde en el centro está la economía y en dos pilares a los extremos está la macroeconomía y la microeconomía. Esto nos permite generar múltiples teorías y múltiples variables que ustedes van a tener que conocer y que van a tener que incorporar a los elementos administrativos y a la toma de decisiones administrativas que ustedes realizan
En las empresas, esto es si le trabajan a un dueño, o en sus empresas si deciden ser emprendedores. Y para puntualizar más la diferencia entre la micro y la macro, vamos a ahondar un poquito en lo que es la microeconomía y qué es lo que hace. Como bien sabemos, la microeconomía es parte de la teoría económica que estudia el comportamiento de las empresas, los hogares y los individuos en interacción con los mercados. ¿Sale? Esta definición es importante. Usted, como individuo, ¿qué interacción tiene con los mercados? Y cuando hablamos con los mercados, podemos hablar del mercado de la ropa deportiva, el mercado de tenis deportivos, el mercado de zapatos deportivos, el mercado de cosméticos, el mercado de bienes raíces, el mercado de entretenimiento, ¿no? ¿Cuál es su interacción? Y cómo se integra usted y cómo le aporta a través de sus gustos dinero a la parte económica. En el segundo punto, la microeconomía estudia cómo afecta a las personas los cambios de un precio de un determinado bien. Si ustedes van a comprar un artículo y este artículo está fuera del poder de compra que ustedes tienen, esto es del dinero que ustedes tienen, lo consideran un artículo caro. Y por lo tanto, seguramente no lo comprarán en el futuro, ni en el futuro inmediato, ni en el futuro a largo plazo. Por lo tanto, el hecho de establecer que un producto es caro o barato determina su consumo. Esto es bien importante para las empresas porque la fijación de precios es un elemento central en el cual una persona decide si el valor del bien es el correcto, es el adecuado y es el justo en relación a las prestaciones que éste les va a dar. Y este análisis se deberá llevar a cabo en todos los productos que existen en el mercado. Y ya cuando estemos en la sesión Zoom lo vamos a analizar más claramente la cantidad de productos que tenemos en el mercado. La microeconomía también se basa en la observación de cómo se desenvuelven los consumidores para entender su actuación en el mercado. Cuando ustedes van al súper, ¿qué es lo primero que compran? ¿Cuál es su pasillo favorito? ¿Cuánto tiempo tardan en cada uno de los pasillos? Normalmente, ¿cuánto gastan cuando van al súper? ¿No? 100 pesos, 200 pesos, 1000 pesos, ¿no? Si alguno está casado, lleva a sus niños a comprar el súper o mejor los deja con su suegra, porque llevarlos genera un incremento en la cantidad de bienes que va a consumir. Estos detalles son importantes, repito, desde el punto de vista de lo que usted gasta, pero también desde el punto de vista de la empresa que produce. Y por eso es necesario conocer tanto de la microeconomía como de la macroeconomía para tomar buenas decisiones administrativas respecto de las políticas económicas. Y ahora ya pasamos al bloque, digamos, de la macroeconomía, donde es el estudio de la economía general, valiéndose del análisis de diferentes variables agregadas, como el monto total de bienes y servicios, el nivel de empleo, la balanza de pagos, el tipo de cambio, el Producto Interno Bruto. En general, aquí tenemos más elementos teóricos que vamos a ir analizando y vamos a ir determinando a qué se refiere. Si ahorita no le suenan, no los entiende, no se preocupe, poco a poco los vamos a ir explicando. La macroeconomía estudia y explica distintos factores o variables que en un conjunto explican un fenómeno económico de gran alcance o de gran magnitud, ¿no? Yo le preguntaría y me gustaría que hoy quedara, bueno, que en la sesión me dijera por qué hoy la gente se pinta el cabello de color verde o de color rosa o de color blanco cuando son adolescentes, ¿no? Este es un fenómeno y la macroeconomía lo estudia y lo incorpora como un elemento productivo. La macroeconomía también va a estudiar las leyes de la oferta y la demanda.
Ese punto quiero que lo subraye porque lo vamos a hablar de él en la sesión. Porque sí es importante que nosotros entendamos la diferencia entre la oferta y la demanda, porque este elemento fundamenta tanto la macroeconomía como la microeconomía. Va a haber una diferencia notable entre la micro y la macro, pero, repito, van a estar de la mano. Son como los hermanos, ¿no? Que son distintos en rostro, pero que al final son muy parecidos en gestos, en palabras, en expresiones, porque provienen de la misma familia. Por lo tanto, la microeconomía estudia el comportamiento de los agentes económicos, como son las familias y las empresas, y los individuos, como habíamos mencionado, ¿no? La microeconomía va a estudiarlo a usted, aunque usted no se dé cuenta, ¿no? Y la macroeconomía va a estudiar las fluctuaciones económicas, esto es, cómo se mueve la economía a gran escala. Los ciclos económicos, que también vamos a ver, y los problemas reales de por ejemplo, la inflación, que también es un fenómeno que vamos a ir viendo a través de los diferentes temas. Por lo tanto, la microeconomía estudia al individuo y a la familia como elemento de movimiento de los modelos económicos, y la macroeconomía estudia las grandes empresas o los grandes conjuntos de empresas y las grandes decisiones que tomamos en economía desde el punto de vista de los países o los estados o las regiones. Porque, bueno, en nuestro país tenemos municipios, tenemos estados y tenemos a la federación. Todos ellos se deben de mezclar, deben estar bien coordinados para que las políticas económicas se vean reflejadas en cada uno de ellos. Porque muchas veces, o lo que ha pasado en el pasado, es que los datos macroeconómicos del país son muy buenos. Esto es, tenemos empresas que ganan, tenemos sectores que avanzan, tenemos industrias que generan mucho capital y mucha ganancia para sus dueños, pero no se ve reflejado en el bolsillo de las personas, no se ve reflejado en los servicios que el gobierno tiene que desarrollar, y no se ve reflejado en una mejor calidad de vida. Por lo tanto, sí debemos ser muy precavidos en utilizar las políticas correctas para generar bienestar, tanto en los sectores productivos como en los individuos y las familias. Una manera de explicar los procesos macroeconómicos es a través del modelo de flujo del circulante, del ingreso y el gasto. En esta pequeña gráfica contemplamos los mercados financieros, los mercados de bienes y servicios, los mercados de factores productivos, y cómo es que estos tres mercados, que serían los grandes agregados económicos, se ven relacionados tanto con el gobierno, como con las familias, como con las empresas, como con elementos que están fuera del país, que serían otras partes del mundo. Si usted lo analiza, si usted lo ve claramente, en todos tenemos un flujo del circulante. El flujo de circulante no es otra cosa más que el dinero que usted ahorita trae en su monedero, o en la bolsa del pantalón, o en su billetera. Ese dinero tiene que circular. Usted va a la tienda, compra unas papas Sabritas, con un billete de a 20 le regresan seguramente 8 pesos, una cosa así, desconozco el precio de las papas Sabritas. Ese billete de a 20 la señora se lo da a la gente que le fue a vender la Coca-Cola, el de Coca-Cola lo lleva al banco, y el del banco lo lleva al cajero, y el cajero, usted llega y solicita 200 pesos y seguramente va el billete de a 20, aunque creo que no da billetes de a 20, creo que da billetes de a 50 y 100 solamente. Bueno, 500 y 1000, 200, ¿no? Pero ese sería el proceso del circulante. Y en la gráfica se ven todos los elementos que podrían interactuar en el flujo del circulante. Ojo, en una economía abierta como la nuestra. Hay economías muy cerradas como la cubana, como la venezolana, donde este proceso es un poquito distinto. Pero esta gráfica ejecuta muy bien en el país porque somos una economía abierta a empresas de nueva creación,
empresas internacionales, tratados comerciales, acuerdos comerciales y por lo tanto la gráfica ajusta perfectamente a nuestra forma de economía. Y ya casi para finalizar tenemos el equilibrio general, ¿no? La teoría del equilibrio general no es otra cosa más que entender cuánto producto tenemos que vender para obtener la ganancia cero. Y de ahí establecer el proceso de ganancia que tendremos si vendemos una unidad, dos unidades o tres unidades. ¿Qué quiere decir eso? Usted tiene un puesto de paletas, ¿no? Y usted tiene que fabricar 25 paletas para recuperar la ganancia, ¿no? A partir de eso sería, perdón, recuperar la inversión. A partir de ahí sería el equilibrio, cero. Usted invirtió 100 pesos en paletas, tiene que vender 25 paletas para lograr recuperar esos 100 pesos. Y entonces la gran pregunta es, ¿cuántas paletas tengo que vender para generar ganancia de mis paletas que estoy vendiendo? Y la respuesta que ustedes me tendrían que dar sería 101. A partir del 101, yo como vendedor de paletas empiezo a generar ganancias. Si vendo 99 paletas, genero pérdidas. Si vendo 300 paletas, mi ganancia será muy alta. Si vendo 2 paletas, mi pérdida será muy alta. Por lo tanto, en la teoría del equilibrio general, nosotros los administradores la utilizamos para determinar la cantidad de producto que yo tengo que elaborar día con día, semana con semana o mes con mes para obtener tanto el equilibrio como la ganancia. Y esta teoría me permite a mí entender que la administración es un proceso que está unido a otras disciplinas, a otras ciencias que me permiten asegurar el resultado de éxito de un producto o de un servicio. Por lo tanto, la macroeconomía tendrá esa particularidad de que cada uno de sus elementos se puede incorporar a el pensamiento administrativo y aplicarlo en alguna de sus variables. Por lo tanto, cada sesión vamos a ir analizando de los conceptos que tenemos, cómo se aplican a el pensamiento administrativo. Y sin más que agregar, lo veo en la sesión Zoom y por su atención, muchas gracias. Nos vemos en la sesión.